Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Chespirito llegó al mundo de la televisión durante los años 60 y desde ese entonces no paró de hacer reír a millones de espectadores dentro y fuera de Latinoamérica. El Chavo del Ocho fue tan solo uno de sus muchos proyectos, pero sin duda es aún reconocido como el más emblemático de su carrera. Sin embargo, la vida de este talentoso comediante estuvo llena de controversias, dificultades y problemas legales. El día de hoy haremos un recuento completo de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Mario Gómez Bolaños, conocido popularmente como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, la vibrante capital de México. Fue el segundo de 3 hermanos dentro de una familia con inclinaciones hacia el arte y la cultura. Su madre, Elsa Bolaños Cacho Aguilar, era una secretaria bilingüe con gran habilidad para escribir, mientras que su padre, Francisco Gómez Linares, fue un talentoso pintor y dibujante que destacó como uno de los retratistas más reconocidos de principios del siglo XX. Desde muy pequeño, Roberto mostró un interés natural por el arte, algo que probablemente heredó de su padre. Le apasionaba dibujar, especialmente paisajes y retratos, disfrutando de esa conexión creativa que lo marcó desde niño. Su infancia comenzó siendo alegre y tranquila, rodeada de una familia que le brindaba amor y apoyo. Sin embargo, esa estabilidad se rompió cuando tenía solo 6 años. La inesperada muerte de su padre, causada por un derrame cerebral, dejó a la familia enfrentando un momento muy difícil. Elsa, viuda y madre de 3 hijos pequeños, tuvo que sacar adelante a la familia sola. Las dificultades económicas que siguieron a la pérdida de Francisco no detuvieron a Elsa, quien demostró ser una mujer fuerte y llena de recursos. Gracias a su conocimiento del inglés y su talento como escritora, logró mantener a sus hijos escribiendo y traduciendo textos, además de dedicar tiempo a su pasión por la poesía. A pesar de su corta edad, Roberto también quiso aportar su granito de arena. En un acto que reflejaba su espíritu curioso y creativo, se ofreció a trabajar en un circo cercano a su casa. Aunque esta experiencia fue breve, marcó su primer contacto con el ambiente artístico, dejando entrever el camino que más tarde tomaría su vida. A los 10 años, Roberto se vio obligado a interrumpir sus estudios por un año, luego de que un perro que la familia había adoptado lo mordió y como medida de precaución, tuvo que someterse a un largo tratamiento contra la rabia. Durante su juventud, Roberto exploró diferentes caminos antes de encontrar su verdadera pasión. Intentó dedicarse al fútbol profesional, un deporte que practicó con entusiasmo, y también incursionó en el boxeo durante un tiempo. Aunque disfrutaba de ambas actividades, ninguna logró convertirse en su destino final. Más tarde, al terminar la secundaria, decidió inscribirse en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería mecánica. Aún así, la ingeniería tampoco resultaría ser el rumbo definitivo de su vida, pues el arte y el entretenimiento seguían llamando a su puerta, aunque en ese momento quizás él aún no lo sabía. Después de cursar menos de 2 años en la carrera de ingeniería mecánica, Roberto se vio obligado a abandonarla, debido a la necesidad de encontrar un empleo que le permitiera mantenerse. Por aquel entonces, el joven comenzaba a sentir que su verdadera pasión
no estaba en las ciencias exactas, sino en el mundo de las palabras. Así, empezó a explorar lo que se convertiría en su vocación definitiva, la escritura. Tras dejar la vida académica, Roberto inició su carrera profesional como creativo publicitario en la agencia Darcy. Este trabajo le abrió las puertas al mundo de la radio y la televisión, medios en los que empezó a destacar como guionista durante los años 50. Su creatividad y talento natural para contar historias pronto lo hicieron ganar reconocimiento en el ámbito artístico. Incluso llegó a colaborar en los guiones de Pedro Vargas, un cantante y actor muy famoso en México por aquella época. Gracias a su capacidad para crear historias, el director de cine mexicano Agustín Delgado le otorgó un apodo que lo identificaría de por vida: Chespirito. El nombre surgió como una forma castellanizada de Shakespeare, en reconocimiento tanto a su talento como escritor como a su baja estatura. Sin embargo, Roberto no solo tenía habilidades como escritor. Su interés por lo que ocurría frente a las cámaras lo llevó a dar un giro en su carrera, pasando de guionista a actor. En 1959, escribió la comedia musical Dos locos en escena, y además debutó como actor junto a los comediantes Viruta y Capulina, quienes eran muy populares en ese momento. Fue el inicio de una nueva etapa en su trayectoria. Durante los años 60, los programas escritos por Roberto gozaron de una enorme popularidad en la televisión mexicana. Entre 1960 y 1965, dos de sus proyectos, Estudio de Pedro Vargas y Cómicos y Canciones, alcanzaron los primeros lugares de audiencia, consolidando su posición como uno de los creadores más destacados de la época. En 1968, cuando la televisión independiente de México aún era relativamente nueva, Roberto recibió una propuesta que cambiaría su vida. Le ofrecieron media hora semanal, los sábados por la tarde, para dirigir y protagonizar su propio programa. Así nació El Ciudadano Gómez, una serie centrada en un personaje que, tras perder la memoria, se encontraba en situaciones hilarantes mientras intentaba ayudar a los demás. Ese mismo año fue importante también en el ámbito personal, ya que contrajo matrimonio con la argentina Graciela Fernández. La pareja formó una gran familia, teniendo 6 hijos: Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina y Cecilia. Con el paso del tiempo, varios de ellos seguirían los pasos de su padre, dedicándose al cine y la televisión, dejando claro que el talento corría en la familia. Roberto, además de ser un talentoso guionista, también actuaba en sus producciones, acompañado por un elenco de grandes artistas que serían fundamentales en su carrera. Entre ellos se encontraban María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre, quienes más tarde se convertirían en figuras clave en los programas de Roberto. Uno de los primeros éxitos de esta etapa fue El Ciudadano Gómez, un programa que logró destacarse en términos de audiencia marcando récords. Sin embargo, a pesar de su popularidad, este proyecto no se mantuvo al aire por mucho tiempo, ya que Roberto estaba enfocado en otros planes creativos. Más adelante retomaría la idea en un formato diferente. En 1970, el humorista introdujo un nuevo proyecto: Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este segmento formaba parte de un extenso programa de variedades llamado Sábados de la Fortuna, que tenía una duración impresionante de 12 horas. En Los Supergenios, 5 personajes se sentaban alrededor de una mesa cuadrada para leer cartas enviadas por los espectadores, a las cuales respondían con humor absurdo, chistes y consejos disparatados. Ese mismo año, tras la cancelación de Sábados de la Fortuna, el segmento de Los Supergenios fue tan exitoso que se le concedió su propio espacio en la televisión, extendiendo su tiempo de emisión a 1 hora. Fue también un período de gran actividad para Roberto,
quien participó en 4 películas: Las Tres Magníficas, El amor de María Isabel, El cuerpazo del delito y La hermana Trinquete. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, el formato de 1 hora para los supergenios de la mesa cuadrada no terminó de funcionar a largo plazo. El tipo de humor que ofrecía el programa parecía más adecuado para segmentos cortos, por lo que eventualmente fue perdiendo relevancia. Al año siguiente, en un intento por revitalizar la fórmula, el programa cambió su nombre a Chespirito y la Mesa Cuadrada, y poco después se simplificó a Chespirito. Con este cambio, el formato regresó a los sketches cortos, dando lugar a la creación de los personajes más emblemáticos de Roberto. De esta etapa surgió el Chapulín Colorado, un superhéroe poco convencional que debutó como parte de los segmentos de los supergenios de la Mesa Cuadrada. Poco tiempo después, apareció el personaje que marcaría un antes y un después en la carrera de Roberto: el Chavo del Ocho. Ambos personajes tuvieron una conexión tan profunda con el público que la televisora decidió convertirlos en series independientes, asignándoles horarios estelares en días específicos de la semana. Para 1973, El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho ya se transmitían en casi toda América Latina, consolidándose como íconos culturales de la región. Inicialmente, Roberto había concebido El Chavo del Ocho como un programa dirigido a un público adulto, a pesar de tratarse de adultos interpretando a niños. Sin embargo, el encanto de los personajes y las situaciones logró conquistar a personas de todas las edades. El propio Roberto dio vida al entrañable Chavo, mientras que un elenco de talento excepcional dio vida al resto de los personajes. Carlos Villagrán interpretó a Kiko, María Antonieta de las Nieves a la Chilindrina, Ramón Valdés a Don Ramón, Florinda Mesa a Doña Florinda, Rubén Aguirre al Profesor Girafales, Edgar Vivar al Señor Barriga y Angelines Fernández a Doña Clotilde, apodada la Bruja del 71. Juntos formaron una de las familias más queridas y recordadas de la televisión. Con la mayoría de los actores que conformaban el elenco de sus programas más icónicos, Roberto ya había trabajado anteriormente, lo que ayudó a crear una química especial entre ellos. En el caso particular de Florinda Mesa, las cosas fueron más allá del ámbito laboral. Según diversos reportes, Roberto comenzó a cortejar a Florinda en 1972, a pesar de que en ese entonces seguía casado con Graciela. Florinda, por su parte, afirmó años más tarde que inicialmente no deseaba comenzar una relación con Roberto. Las razones eran varias. Él era su jefe, lo que podía complicar las cosas en el ámbito laboral, y además estaba casado, con todas las responsabilidades familiares que eso implicaba. Sin embargo, en 1977, ambos terminaron iniciando una relación extramarital que con el tiempo se consolidaría. Aunque es reconocido principalmente por sus icónicos personajes del Chavo y el Chapulín Colorado, Roberto también creó otros personajes memorables, como el Chompiras, el Doctor Chapatín, Vicente Champón y Chaparrón Bonaparte. Estos personajes, junto con sus programas, alcanzaron un éxito enorme en toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España. Gran parte de ese éxito se debía al ingenio de los guiones y la simpatía del elenco que lograba conquistar a audiencias de todas las edades. Además de su labor en televisión, Roberto continuó explorando el mundo del cine. Participó como guionista y actor en películas como El Chanfle en 1979 y su secuela El Chanfle 2 años más tarde. Los programas del Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho se mantuvieron al aire hasta 1980, cuando fueron cancelados de manera definitiva en su formato original. Sin embargo, ese mismo año dio inicio el segundo período del programa Chespirito, donde ambos personajes continuaron siendo parte del show, alternando con otros sketches de Roberto.
Este formato se mantuvo durante varios años más, manteniendo a sus fieles seguidores. Tras la finalización del Chavo, comenzaron a surgir conflictos entre Roberto y algunos de los actores que habían trabajado con él en la serie. En particular, hubo disputas legales con Carlos y María Antonieta, quienes interpretaban a Kiko y la Chilindrina respectivamente. Roberto luchó enérgicamente para evitar que ellos utilizaran las identidades de los personajes que él había creado en proyectos ajenos al programa, lo que generó tensiones y disputas. En 1989, su esposa Graciela decidió poner fin a su matrimonio, cansada de las numerosas infidelidades de Roberto, quien para ese entonces seguía adelante con su relación con Florinda. Además de su prolífica carrera como guionista y actor, Roberto también incursionó en la música, componiendo y grabando varias canciones junto a sus compañeros de trabajo. Entre 1976 y 1989, lanzó un total de 6 álbumes musicales, ampliando así su legado artístico. Ese mismo año, 1989, marcó también su última aparición en el cine con la película Música de Viento, en la que no solo actuó, sino que también escribió, produjo y dirigió, demostrando una vez más su versatilidad creativa. En los años posteriores, Roberto diversificó aún más su carrera. A partir de 1992, se dedicó al teatro, protagonizando durante varios años la obra 11 y 12, con la cual realizó giras por diversos países de América Latina. También incursionó en el género de las telenovelas en 1991, dirigiendo y produciendo Milagro y Magia, junto a Florinda Mesa. Este proyecto, además, contó con la musicalización de Roberto. Durante varios años, el hombre continuó explorando nuevos personajes y desarrollando nuevas historias, manteniendo un éxito constante en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en 1995 llegó el punto final a su participación activa en televisión con la conclusión definitiva del programa Chespirito. A pesar de esto, los episodios del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado siguieron siendo transmitidos de manera esporádica e independiente, conservando su popularidad entre las audiencias. Ese mismo año, surgieron acusaciones que vincularon a Roberto con figuras del narcotráfico colombiano, una situación que generó controversia. Según declaraciones del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del Cártel de Cali, Roberto habría aceptado actuar en fiestas privadas organizadas por narcotraficantes. Aunque el actor negó rotundamente las acusaciones, en 1995 salió a la luz un fragmento de video que mostraba a Roberto y a su elenco actuando en una fiesta privada organizada por Justo Pastor Perafán, un hombre que en 1997 fue condenado por narcotráfico. A pesar del impacto inicial, este escándalo no tuvo gran repercusión mediática y con el tiempo dejó de ser tema de discusión pública durante varias décadas. En el año 2000, Roberto recibió un homenaje por parte de Televisa titulado No contaban con mi astucia, con motivo del aniversario número 30 del programa El Chavo del Ocho. 2 años después, en 2002, fue honrado con una estrella en el Paseo de las Luminarias de México, reconociendo su legado artístico. Sin embargo, ese periodo también trajo consigo conflictos legales, ya que María Antonieta inició una demanda contra Roberto con el objetivo de obtener los derechos de su personaje. Según explicó, Roberto había dicho en el pasado que una vez terminado El Chavo del Ocho, cada actor podría hacer lo que quisiera con su personaje. Ella le informó que continuaría interpretando a la Chilindrina, y él aparentemente dio su consentimiento. No obstante, más adelante, Roberto habría cambiado de opinión, dando lugar a una larga y agotadora batalla legal. El 19 de noviembre de 2004, tras 27 años de relación sentimental, Roberto y Florinda formalizaron su unión en matrimonio. Aunque no tuvieron hijos, permanecieron juntos hasta el fallecimiento del actor.
En 2006, más de 2 décadas después de la cancelación de Chespirito, Televisa lanzó El Chavo Animado, una versión animada de la serie original dirigida a una nueva generación de espectadores. Roberto, debido a su avanzada edad, ya no aparecía frente a las cámaras, pero continuaba contribuyendo como productor y guionista. La serie animada se emitió durante 7 temporadas y presentó adaptaciones de los episodios clásicos con un enfoque renovado. A lo largo de los años, el humorista también fue una figura que expresó sus creencias políticas y sociales de manera abierta, lo que generó reacciones diversas entre el público. Por ejemplo, en 2007 participó en un anuncio titulado Abortemos la ley, no la vida, como parte de una campaña contra la despenalización del aborto impulsada por varios organismos religiosos. Además, en ocasiones anteriores, había manifestado su apoyo a las campañas presidenciales de candidatos del Partido Acción Nacional, un partido político de tendencia conservadora. Estas posiciones lo convirtieron en una figura polarizante, celebrada por algunos y criticada por otros. El 12 de noviembre de 2009, Roberto fue ingresado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Según declaraciones de uno de sus hijos, Roberto, de 80 años en ese momento, presentó una complicación relacionada con la próstata que requirió una intervención quirúrgica sencilla. Afortunadamente, tras esta operación, pudo recuperarse y desde entonces decidió mantener un perfil bajo, disfrutando de la compañía de su familia y seres queridos. En julio de 2013, María Antonieta anunció públicamente que, tras una larga disputa legal, había ganado los derechos para seguir interpretando a la Chilindrina, su icónico personaje. El veredicto le otorgó plena libertad para utilizarlo en proyectos futuros. Este tema fue especialmente doloroso, ya que representó un distanciamiento entre Roberto y una de sus más queridas amigas. Por su parte, él nunca quiso abordar este conflicto en entrevistas o declaraciones. Por otro lado, Carlos tuvo que modificar el nombre a Kiko cambiando la Q por una K, para poder seguir haciendo uso del personaje. Sin embargo, no logró alcanzar el mismo nivel de popularidad que había tenido en El Chavo del Ocho. A pesar de estos conflictos, el legado de Roberto continuó siendo reconocido. En 2013, recibió el premio Ondas Iberoamericano por su destacada trayectoria en la televisión. Un año después, en la edición 2014 de los Kids' Choice Awards, El Chavo del Ocho fue galardonado con el premio Leyenda, un reconocimiento a su impacto cultural y su vigencia en el corazón de millones de personas. Lamentablemente, el 28 de noviembre de 2014, el mundo recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños a los 85 años en Cancún, México. Inicialmente se informó que su muerte fue consecuencia de complicaciones respiratorias, pero un año después, Florinda reveló que Roberto había padecido de Parkinson en silencio y que esa enfermedad fue la causa principal de su deceso. Al día siguiente de su fallecimiento, se realizaron 2 homenajes en su honor en la Ciudad de México. El primero fue un evento privado en las instalaciones de Televisa, y el segundo, abierto al público, tuvo lugar en el Estadio Azteca, donde miles de personas se reunieron para despedirlo. Finalmente, el 1 de diciembre, Roberto fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad, un cementerio privado ubicado en la capital mexicana. Tras su partida, los derechos de sus programas pasaron a sus herederos. Sin embargo, en julio de 2020, el contrato con Televisa llegó a su fin y no se logró un acuerdo para renovarlo. Esto llevó a que El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado dejaran de transmitirse en las pantallas latinoamericanas, dejando un vacío en la programación televisiva. La espera terminó el 7 de septiembre de 2024, cuando Florinda Mesa anunció que ambos programas regresarían a la televisión tras 4 años de ausencia. Desde entonces, se comenzaron a emitir en Unimax, Univisión y ViX, devolviendo las risas y la nostalgia
a millones de espectadores en toda América Latina. Ese mismo año, se confirmó que estaba en producción una bioserie sobre la vida de Roberto, titulada Sin Querer Queriendo. La serie, que cuenta con la colaboración de su hijo Roberto Gómez Fernández, será distribuida por HBO Max. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial del estreno, esta producción promete explorar la vida y legado de uno de los comediantes más queridos de habla hispana. Con su carisma, talento y ocurrencias, Roberto Gómez Bolaños le dio felicidad a cientos de miles de personas. Hoy es una leyenda de la televisión mexicana que representa una parte importante de la cultura del país norteamericano y vive en el corazón de todos los que alguna vez se rieron con alguno de sus chistes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.